¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene? Como si estuvieras atrapado en una jaula que no puedes ver, pero que sientes cada día. No es la falta de esfuerzo lo que te frena, es el ruido dentro de tu cabeza. Son los pensamientos que no puedes callar, las dudas que te paralizan, las personas que no suman pero que sigues reteniendo. No es el mundo, eres tú. La verdadera libertad no se trata de gritar más fuerte, sino de eliminar en silencio todo lo que te encadena. No necesitas más motivación, necesitas menos distracciones. Porque mientras sigas aferrado al caos, la paz nunca llegará. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: soltar no es perder, es recuperar el control. Si no entiendes esto ahora, seguirás repitiendo los mismos errores, mismas frustraciones, mismos ciclos, misma historia. Pero si te atreves a escuchar, hoy puede ser el día en que todo cambie. Voy a mostrarte, paso a paso, cómo soltar lo que te destruye y recuperar la claridad que siempre ha estado dentro de ti. Pero depende de ti seguir escuchando, o seguir en la misma jaula. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. Recuperas el control sobre ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien te tiene en sus manos? Como si, sin importar lo que hagas, esa persona tuviera el poder de hacerte sentir bien o hundirte en la miseria. Un día te habla y te sientes en la cima del mundo, y al siguiente te ignora y tu mente entra en un caos absoluto. Es como si no fueras dueño de ti mismo, como si estuvieras atado a las emociones que esa persona decide despertar en ti. Y lo peor de todo es que lo sabes. Sabes que no debería afectarte tanto, que no debería importar tanto, pero sigue pasando. Y aquí está el problema real: has perdido el control sobre ti mismo. Tu paz, tu estabilidad, incluso tu confianza, están en manos de alguien más. Y no hay peor sensación que darte cuenta de que eres prisionero de algo o de alguien que ni siquiera está haciendo un esfuerzo por mantenerte en su vida. Es frustrante, es desesperante. Pero aquí está la clave: tú puedes recuperar el control. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: si te duele, es porque lo has permitido. Parece duro, pero es la verdad. Nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Nadie puede hacerte sentir menos, a menos que tú le concedas ese derecho. El problema es que, sin darte cuenta, has entregado tu poder. Has dejado que esa persona, con sus acciones o su indiferencia, dicte tu estado emocional. Pero hoy es el día en que eso cambia. Primero, tienes que entender esto: la distancia de alguien no es una condena, es una oportunidad. Si alguien se aleja de ti, si alguien te ignora, en lugar de verlo como una pérdida, velo como un momento de claridad. La vida te está mostrando exactamente dónde está el problema, no en esa persona, sino en tu dependencia hacia ella. Porque el verdadero problema nunca fue su ausencia, sino la forma en que te hace sentir. Y eso es algo que puedes cambiar. Imagina por un momento que estás en un bote en medio del océano. El agua está tranquila, todo parece en calma. Pero de repente, una ola golpea el bote y tú te tambaleas, pierdes el equilibrio y caes al agua. En ese momento, tienes dos opciones: pelear contra la marea, desesperarte, dejar que el pánico te hunda, o mantener la calma, flotar y nadar de regreso al bote. Lo mismo sucede en la vida. Cuando alguien se aleja, cuando alguien te ignora, cuando las cosas no salen como esperabas, puedes dejar que el pánico emocional te ahogue, o puedes mantener la calma, entender la situación y recuperar el control. Y recuperar el control significa una cosa: volver a ti. Volver a lo que eres, a lo que quieres, a lo que mereces. Porque cada minuto que pasas lamentando la indiferencia de alguien más es un minuto que podrías estar invirtiendo en ti. Cada pensamiento obsesivo, cada revisión del teléfono, cada intento de analizar lo que pasó, es energía desperdiciada en algo que no está bajo tu control. Y aquí viene el principio estoico más importante: concéntrate en lo que depende de ti. Tu felicidad no depende de un mensaje de texto. Tu valor no está en si alguien decide prestarte atención o no. Tu poder está en lo que decides hacer con ese silencio. ¿Te vas a quedar esperando, dejando que tu autoestima dependa de la validación de alguien más? ¿O vas a usar este momento como combustible para fortalecerte? La ciencia lo respalda. Estudios en psicología han demostrado que cuando las personas centran su atención en algo que no pueden controlar, su nivel de estrés y ansiedad se dispara. Pero cuando enfocan su energía en acciones concretas, en mejorar su vida, en desarrollar nuevas habilidades, su bienestar emocional se eleva. Es simple: donde pongas tu atención, allí crecerá tu realidad. Entonces, si alguien se aleja, si alguien te ignora, haz esto: primero, respira. Literalmente. Cierra los ojos, inhala profundo y exhala. Si sientes la ansiedad subiendo, si sientes el deseo de reaccionar,
de escribir, de buscar, detente. Respira y recuérdate a ti mismo que tu valor no está en juego. Segundo, cambia tu foco. En lugar de pensar en lo que perdiste, piensa en lo que estás ganando, claridad. Ahora puedes ver cuánto habías dependido de esa validación externa. Y eso es información valiosa, porque te permite hacer un cambio real. Empieza a llenar ese vacío con algo que te fortalezca, lee, entrena, crea, aprende algo nuevo. Redirige tu energía hacia ti. Tercero, repite esta frase: nada externo tiene poder sobre mí. No es solo una frase, es una declaración de independencia. Cada vez que sientas la tentación de perder el control, recuérdalo. Porque en el momento en que decides no reaccionar, en que eliges mantener tu paz en lugar de buscar validación, estás ganando. Y por último, entiende esto: las personas notan cuando alguien ha recuperado su poder. Es curioso, pero cuando dejas de necesitar a alguien, es cuando más poder tienes. Cuando ya no buscas, cuando ya no esperas, cuando te conviertes en alguien tan centrado en sí mismo que la energía que proyectas cambia, es cuando la gente empieza a verte de otra manera. Pero en ese punto, ya no importa. Porque el verdadero triunfo no es que alguien vuelva, sino que tú hayas vuelto a ti mismo. Este es tu momento. No sigas atrapado en la espera, no sigas atado a la incertidumbre de lo que alguien más haga o deje de hacer. Recupera tu poder. Porque en el momento en que lo hagas, en el momento en que dejes de esperar algo de alguien más, en el momento en que te conviertas en tu propia fuente de validación, serás libre. 2. Esa persona siente tu cambio de energía. ¿Alguna vez has notado que cuando dejas de prestarle atención a alguien, de repente esa persona parece interesarse más en ti? Como si sintiera que algo ha cambiado en el ambiente, como si de pronto se diera cuenta de tu ausencia. Es frustrante, ¿verdad? Pasas días, semanas o incluso meses dándole toda tu energía a alguien que solo te ignora o te da migajas de atención. Pero basta con que decidas retirarte, con que te enfoques en ti mismo y de repente, esa persona empieza a notarlo. Es como si sintiera el vacío que dejaste. Esto pasa porque la energía no miente. No es algo visible, pero se siente. Cuando inviertes demasiado tiempo y pensamientos en alguien, esa persona lo percibe, aunque no lo diga. Y si ha estado ignorándote o alejándose, es porque en el fondo siente que tiene el control, que estás ahí esperando, disponible, predecible. Pero en el momento en que cambias el enfoque y dejas de regalarle tu atención, el juego cambia. Se crea una ausencia, un espacio vacío que antes estaba ocupado por tu energía. Y la mente humana odia los vacíos, busca llenarlos, busca entender qué pasó. Por eso, cuando dejas de estar disponible, dejas de buscar, dejas de dar señales de dependencia, esa persona empieza a sentir tu ausencia y, con ella, una especie de intriga que antes no existía. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Epicteto decía que la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esto significa que si estás constantemente intentando controlar la percepción de alguien más, te estás perdiendo en una batalla que nunca podrás ganar. Pero si te concentras en lo que sí puedes controlar, que es tu actitud, tu energía y tu atención, todo cambia. Y es ahí donde ocurre la magia. Cuando decides enfocarte en ti mismo, en lugar de tratar de forzar la atención de alguien más, envías un mensaje potente sin decir ni una sola palabra: ya no estás disponible para juegos, ya no estás esperando, ya no eres el mismo. Imagina esto. Eres un faro de luz en medio del océano. Mientras brillas con fuerza, las embarcaciones pueden verte desde lejos, pero si tu luz es constante, predecible, siempre en el mismo sitio, esas embarcaciones dejan de notar tu presencia. Te vuelves parte del paisaje. Pero si de repente esa luz cambia de dirección, se apaga por un momento o brilla con una intensidad distinta, captas la atención nuevamente. Lo mismo ocurre con tu energía en las relaciones humanas. Si estás siempre disponible, siempre pendiente, siempre esperando, te vuelves predecible, fácil de ignorar. Pero si dejas de estarlo, si cambias el foco hacia tu crecimiento, si empiezas a actuar como si esa persona ya no definiera tu estado emocional, algo cambia en la dinámica. Y lo más curioso es que la otra persona lo nota, aunque no sepa explicarlo. Hay estudios psicológicos que respaldan esto. La teoría del refuerzo intermitente dice que cuando alguien recibe atención constante, deja de valorarla. Pero si esa atención se retira de manera impredecible, la mente entra en un estado de alerta. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. Nunca sabes cuándo vas a recibir la recompensa, y eso te mantiene enganchado. En las relaciones, esto significa que cuando alguien se acostumbra a tu presencia y de repente la pierde, su cerebro reacciona. Se pregunta qué pasó, qué cambiaste, por qué ya no estás disponible. Y, sin darse cuenta, empieza a pensar en ti más de lo que lo hacía antes.
Esto no significa que debas jugar con las emociones de las personas ni manipularlas, sino que debes entender cómo funciona la atención y el interés. Cuando dejas de enfocarte en alguien que no te valora y en su lugar diriges tu energía hacia tu propio crecimiento, se produce un cambio de energía genuino. No es una estrategia, no es un truco, es un cambio real. Y ese cambio es imposible de ignorar. De repente, ya no estás en la misma frecuencia de necesidad o dependencia. Estás en la frecuencia de la autoconfianza y el desapego. Y la gente lo siente. Así que, si alguien te está ignorando o alejándose, la solución no es perseguir ni insistir. La solución es retirarte con dignidad y poner el enfoque en ti mismo. No para hacer que esa persona regrese, sino porque tú mereces tu propia atención. Métete en el gimnasio, aprende algo nuevo, sal con amigos, trabaja en tus metas, transforma tu vida. Haz cosas que te hagan crecer y que refuercen tu amor propio. Porque cuando lo hagas, tu energía cambiará sin que tengas que forzar nada. Y cuando eso pase, esa persona lo sentirá. No hay nada más atractivo que alguien que no está desesperado por la validación de los demás. Al final, todo se trata de energía. Si vives desde la carencia, atraes indiferencia. Pero si vives desde la abundancia y la confianza, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, te conviertes en alguien inolvidable. Y ese es el verdadero poder. 3. Comienzas a tomar conciencia de la verdadera situación. ¿Te ha pasado que, de un momento a otro, una persona que era importante en tu vida empieza a alejarse y te ignora sin razón aparente? Al principio intentas encontrar una explicación lógica, te dices a ti mismo que tal vez está ocupada, que tiene problemas personales o que simplemente necesita su espacio. Pero a medida que pasa el tiempo, la realidad te golpea en la cara, algo ha cambiado. Esa persona ya no responde como antes, su interés ha disminuido y, lo peor de todo, es que tú sigues aquí, tratando de entender qué fue lo que hiciste mal. Y es en este punto donde comienzas a tomar conciencia de la verdadera situación. El problema es que cuando alguien se aleja de nosotros, tendemos a ver la situación desde un lente emocional, distorsionando la realidad. Nos aferramos a la idea de que podemos hacer algo para revertir el cambio, como si una acción nuestra pudiera devolver las cosas a como eran antes. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, no se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer. Se trata de que esa persona ya no vibra en la misma frecuencia que tú. Y aquí es donde entra una de las lecciones más duras pero necesarias del estoicismo. No podemos controlar las acciones o decisiones de los demás, solo podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Epicteto decía que el camino hacia la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Y esto es precisamente lo que estás enfrentando. Tienes dos opciones: seguir aferrado a la idea de que esa persona regrese y desperdiciar tu energía en algo que no depende de ti, o aceptar la realidad y empezar a actuar desde el control total sobre ti mismo. Porque cuando empiezas a tomar conciencia de la verdadera situación, te das cuenta de que el problema no es que alguien se haya alejado, sino que tú sigues resistiéndote a soltar. Imagina que estás en un bote en medio del mar y de repente alguien decide saltar. Puedes quedarte ahí, gritando, pidiendo que vuelva, esperando que las olas lo traigan de regreso, o puedes aceptar que su decisión de irse no está en tus manos y seguir navegando. Porque si te quedas detenido, esperando que vuelva, corres el riesgo de que el bote se hunda contigo dentro. La solución no está en traer de vuelta a quienes decidieron irse, sino en seguir adelante sin ellos. La ciencia también respalda esta idea. Estudios han demostrado que el apego emocional a una relación que ya no existe activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Es como si literalmente te estuvieras lastimando al seguir atado a alguien que ya no está presente en tu vida. Pero aquí está lo interesante. Así como el cuerpo sana las heridas físicas con el tiempo, tu mente también puede sanar si decides dejar de alimentar ese dolor. Es difícil, sí, pero no imposible. Y todo comienza con la toma de conciencia. En lugar de preguntarte por qué se alejó, comienza a preguntarte por qué sigo aferrándome a alguien que ya no quiere estar aquí. En lugar de buscar respuestas en el pasado, empieza a construir tu presente sin depender de la validación o presencia de nadie más. Porque en el momento en que aceptas la situación tal como es, recuperas tu poder. Piensa en esto: las personas que realmente están destinadas a estar en tu vida no se van sin una razón válida. Y si alguien decide alejarse sin explicaciones o con indiferencia, lo mejor que puedes hacer no es intentar traerlo de vuelta, sino trabajar en ti mismo para que su ausencia deje de afectarte. No porque no te importe, sino porque entiendes que la verdadera paz interior viene de soltar lo que ya no te suma. La próxima vez que sientas que alguien se está alejando, en lugar de reaccionar con ansiedad o desesperación, observa. Date cuenta de la situación sin aferrarte a ella. Si esa persona regresa, será por decisión propia, no porque tú la obligaste. Y si no lo hace, significa que su papel en tu historia ya terminó.
Y eso está bien. No necesitas que todos se queden, solo necesitas aprender a soltar con dignidad y seguir avanzando. Así que deja de preguntar ¿qué hice mal? Y empieza a preguntarte ¿qué puedo hacer para ser la mejor versión de mí mismo? Porque al final, la gente se va, pero tú siempre estarás contigo. Y la verdadera fortaleza no está en retener, sino en aprender a seguir adelante sin miedo. 4. Esa persona empieza a extrañarte. ¿Te ha pasado que alguien que era importante en tu vida de repente desaparece y, en lugar de buscarte, parece que te ha olvidado por completo? Es frustrante, ¿verdad? Esa sensación de vacío, de incertidumbre, de preguntarte si alguna vez significaste algo para esa persona. Pero lo curioso es que muchas veces, cuando tú dejas de insistir, cuando dejas de buscar y simplemente sigues adelante con tu vida, es cuando esa persona comienza a extrañarte. Parece irónico, pero es así como funciona. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia constante, a tu disponibilidad incondicional, empieza a darlo por sentado. No es porque sean malas personas, es porque es la naturaleza humana. Nos adaptamos rápido a lo que tenemos, y solo cuando lo perdemos nos damos cuenta de su verdadero valor. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, hablaba de cómo las personas suelen aferrarse a lo efímero, sin darse cuenta de lo que realmente importa. Y esto aplica a las relaciones también. Muchas veces, las personas no valoran tu presencia hasta que sienten tu ausencia. Cuando dejas de buscar a alguien, cuando te enfocas en tu propia vida y crecimiento, algo cambia en la dinámica. Esa persona, que tal vez te ignoró o se alejó, empieza a notar tu falta. Y es ahí donde la psicología juega un papel clave. Hay un fenómeno llamado reactancia psicológica, que explica cómo las personas reaccionan cuando sienten que han perdido una opción. Es decir, cuando estás disponible, no sienten la urgencia de hablarte. Pero cuando desapareces, de repente se preguntan dónde estás, qué estarás haciendo, si sigues pensando en ellos o si has seguido adelante. Imagina que estás sosteniendo un elástico entre tú y esa persona. Si tú tiras demasiado, si insistes, el elástico se rompe. Pero si sueltas, hay una posibilidad de que la otra persona sienta la tensión y sea ella quien empiece a acercarse. En la vida real, esto se traduce en darte espacio, en no mendigar atención, en no esperar a que alguien más valide tu importancia. No se trata de jugar juegos o manipular, sino de entender que el desapego y la confianza en ti mismo son poderosos. La ciencia respalda esta idea. Estudios en neurociencia han demostrado que la ausencia de estímulos puede intensificar el deseo. Es decir, cuando alguien está acostumbrado a recibir mensajes, llamadas o interacciones constantes, y de repente eso se detiene, su cerebro empieza a notar la diferencia. La dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la anticipación, entra en juego y genera una sensación de curiosidad e incluso anhelo. Es por eso que muchas veces, cuando te alejas de alguien, comienzan a buscarte. Entonces, en lugar de desgastarte preguntándote por qué alguien no te habla, por qué parece que te ha olvidado, cambia la perspectiva. Enfócate en ti, en crecer, en mejorar, en disfrutar tu vida sin depender de la validación de nadie. Y si esa persona realmente te valora, eventualmente lo notará. Porque la ausencia pesa más que la presencia cuando algo tenía significado. No se trata de venganza ni de jugar al misterio, sino de respetarte lo suficiente como para no forzar conexiones. Si alguien realmente quiere estar en tu vida, lo estará. Si no, está bien. La vida sigue y siempre habrá personas que sí sepan apreciar lo que tienes para ofrecer. Y cuando aprendas a moverte con esa confianza, con esa seguridad, te sorprenderás de cuánta gente empieza a extrañarte. Pero para ese momento, quizá tú ya hayas seguido adelante, y eso es lo más poderoso de todo. 5. Llega la claridad para ambos. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación donde alguien que era importante para ti, de repente, se aleja sin explicación? De un momento a otro, dejan de responder, parecen desinteresados o, peor aún, actúan como si nunca hubiera significado nada. Y ahí estás tú, tratando de entender qué pasó, qué hiciste mal o si hay algo que puedas hacer para cambiarlo. Es frustrante, es confuso y, sobre todo, es doloroso. Pero aquí viene la parte interesante. Lo que haces en ese momento es lo que realmente define el rumbo de la historia. Cuando una persona se aleja de ti, es natural entrar en pánico. El instinto nos dice que hagamos algo, que intentemos recuperarla de inmediato, que busquemos respuestas. Pero la ironía es que cuanto más presionas, más se aleja. Es como tratar de agarrar arena con las manos mojadas, entre más la aprietas, más rápido se escapa. Y aquí es donde muchas personas cometen el error de rogar, insistir o volverse obsesivas con la idea de recuperar a alguien. Sin darse cuenta, solo refuerzan la decisión de la otra persona de distanciarse. Pero hay otro camino. Uno que no solo te da la oportunidad de recuperar la relación,
sino que también te devuelve el poder que sentiste que habías perdido. Los estoicos creían en el principio del autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio decía, si te duele por dentro, es porque permites que te duela. Y esto no significa que las emociones no sean válidas, sino que la forma en que reaccionamos a ellas determina lo que sucede después. En lugar de desesperarte y actuar desde la necesidad, lo que necesitas es hacer algo completamente contraintuitivo, dar espacio y enfocarte en ti mismo. Porque la claridad no llega cuando estás en medio del caos, sino cuando te alejas y observas las cosas desde otra perspectiva. Piensa en una piscina con el agua revuelta. Si sigues moviéndola con desesperación, nunca verás el fondo. Pero si te quedas quieto y permites que todo se asiente, el agua se aclara y puedes ver con precisión lo que hay debajo. Lo mismo sucede con las relaciones. Cuando una persona se aleja y tú no reaccionas con ansiedad, sino con calma y confianza, algo poderoso ocurre. Les das la oportunidad de extrañarte, de pensar con claridad y de darse cuenta de lo que realmente sienten por ti. Es un acto de control silencioso que, aunque parezca pasivo, es una de las estrategias más efectivas para recuperar el equilibrio en cualquier relación. La ciencia respalda esta idea. Estudios sobre la psicología del apego han demostrado que cuando alguien se aleja y no obtiene la respuesta que esperaba, por ejemplo, que lo busques desesperadamente, su mente entra en un estado de incertidumbre que puede llevarlos a reevaluar su decisión. Es como si de repente la balanza se inclinara a tu favor porque, en lugar de perseguir, te conviertes en el misterio que quieren resolver. Cuando dejas de perseguir y empiezas a trabajar en ti mismo, algo increíble sucede, la otra persona también entra en un proceso de introspección. Puede que al principio parezca que no les importa, pero con el tiempo, la ausencia se vuelve más evidente. Empiezan a recordar los buenos momentos, a preguntarse por qué ya no estás ahí como antes, y a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, tomaron una decisión apresurada. No hay nada más poderoso que la percepción de pérdida para hacer que alguien valore lo que tenía. Pero esto no solo se trata de la otra persona. Se trata de ti. Se trata de usar ese tiempo de distancia para reevaluar qué es lo que realmente quieres. Muchas veces, cuando estamos en una situación de rechazo o distancia, idealizamos a la otra persona. Nos convencemos de que sin ellos, algo en nuestra vida está incompleto. Pero cuando te das la oportunidad de desconectarte, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Te das cuenta de si esa relación realmente era tan buena como creías o si simplemente estabas apegado a la idea de no perder a alguien. Aquí es donde la claridad llega para ambos. Para la otra persona, porque el silencio y la distancia los obliga a mirar dentro de sí mismos y a reconocer lo que sienten realmente. Y para ti, porque en lugar de aferrarte a una situación incierta, aprendes a confiar en tu valor, en tu capacidad de seguir adelante y en el poder de dejar que las cosas fluyan naturalmente. La claridad no es algo que se fuerza, es algo que se permite. Entonces, la próxima vez que alguien se aleje, no entres en pánico. No busques respuestas inmediatas ni trates de recuperar lo que parece perdido. En su lugar, respira, enfócate en ti y confía en que, si hay algo real, el tiempo y la distancia lo revelarán. Y si no lo hay, entonces esa distancia será la mejor herramienta para encontrar algo mejor. Como decía Epicteto, la clave está en saber diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Y cuando aprendes a hacer eso, descubres que el poder siempre ha estado en tus manos. 6. Tu valor aumenta. ¿Alguna vez te ha pasado que, cuando alguien se aleja de ti, sientes que tu valor se reduce? Es como si de repente dejaras de ser importante, como si su distancia definiera tu importancia. Y eso duele, porque a nadie le gusta sentirse reemplazable, invisible o como si simplemente no valiera lo suficiente. Es una sensación que puede hacerte cuestionar todo. ¿Hiciste algo mal? ¿No fuiste suficiente? ¿Se aburrieron de ti? Esas preguntas te carcomen, te atormentan y te llevan a un estado de ansiedad en el que empiezas a hacer lo peor que podrías hacer en ese momento, perseguir. Entras en una espiral de mensajes sin respuesta, de intentos por llamar su atención, de buscar maneras de estar presente en su vida, aunque sea de forma indirecta. Y con cada intento, tu valor a sus ojos se reduce más y más. Esto es un problema real porque va directo a la autoestima. Cuando alguien se aleja y tu primera reacción es desesperarte por recuperarlo, estás enviando un mensaje claro: mi valor depende de tu validación. Y ese es el mayor error. La verdad es que tu valor nunca ha estado en manos de nadie más que en las tuyas. Nadie puede determinar lo que vales, a menos que tú se lo permitas. Y aquí es donde entra en juego una idea poderosa que los estoicos comprendieron a la perfección: el desapego del resultado. Epicteto decía: no está en tu poder controlar las acciones de los demás, pero sí tu reacción a ellas. Y eso es clave, porque cuando alguien se aleja, lo que realmente importa no es por qué lo hace, sino cómo decides responder a ello.
En lugar de ver su distancia como una pérdida, empieza a verla como una oportunidad para fortalecer tu valor. No te aferres a alguien que decide irse. En su lugar, haz lo opuesto a lo que la mayoría haría, retírate con dignidad. No busques explicaciones, no trates de forzar una conversación, no persigas. Simplemente, sigue con tu vida. Y aquí es donde ocurre algo fascinante. Cuando dejas de correr detrás de alguien, tu valor a sus ojos aumenta. Porque lo que es escaso se vuelve más valioso. Piensa en esto, si tienes algo disponible todo el tiempo, lo das por hecho. Pero si de repente desaparece, empiezas a notarlo, a extrañarlo, a valorarlo de verdad. Psicológicamente, esto tiene sentido. Hay un principio llamado reactancia psicológica, que dice que cuando sentimos que algo se nos está escapando, nuestra necesidad de tenerlo aumenta. Así funciona la mente humana. Cuando alguien siente que tú sigues con tu vida sin preocuparte por su ausencia, su percepción de tu valor cambia. Dejas de ser alguien disponible y pasas a ser alguien con opciones, alguien que tiene control sobre su propia vida. Y nada es más atractivo que una persona que no necesita a nadie para sentirse completa. Pero aquí está el punto más importante, no hagas esto solo para provocar una reacción en la otra persona. No se trata de un juego de manipulación, sino de un cambio real en tu mentalidad. Se trata de entender que, con o sin esa persona, tú sigues valiendo lo mismo. Se trata de cultivar tu vida de una manera que, si alguien decide alejarse, no se convierta en una crisis, sino en una simple redirección hacia algo mejor. Y cuando haces esto, cuando realmente lo vives y no solo lo finges, se nota. La confianza en ti mismo se proyecta en cómo hablas, cómo te mueves, cómo te comportas. Y eso, inevitablemente, hace que la gente te vea con otros ojos. Si alguna vez te han ignorado o se han alejado de ti, usa eso a tu favor. No para vengarte, no para demostrar algo, sino para crecer. Dedícate a mejorar, a trabajar en ti, a convertirte en una versión de ti mismo que ni siquiera reconocerías hace unos meses. Aprende algo nuevo, cambia tu rutina, haz ejercicio, invierte en tu mente. Cuando alguien vuelva a mirarte, que no vea la misma persona que dejó, sino alguien que ha crecido tanto que ahora está fuera de su alcance. Y si no vuelven, mejor aún. Porque eso significa que simplemente no eran para ti. La vida tiene una manera extraña de filtrar a las personas que realmente encajan con nosotros. A veces, lo que parece un rechazo es en realidad una redirección. La pregunta no es por qué se alejaron, sino qué vas a hacer con esa experiencia. Puedes usarla para autodestruirte o para elevarte. La elección es tuya. Pero si algo es seguro, es que cuanto más te valores a ti mismo, más atraerás a personas que también te valoran. No persigas, no ruegues, no mendigues atención. Tu tiempo es lo más valioso que tienes, no lo desperdicies en quien no sabe apreciarlo. Enfócate en construir una vida tan completa y satisfactoria que, cuando alguien decida alejarse, la única reacción que tenga sea una sonrisa y una buena suerte. Y si algún día deciden volver, ya no serás el mismo. Serás alguien que entiende su propio valor, alguien que no necesita ser validado por nadie más. Y en ese momento, tú decides si les das una segunda oportunidad o si sigues adelante, porque ya aprendiste la lección más importante de todas. Tu valor nunca dependió de ellos, sino de ti mismo. 7. Puedes llenarte de rabia. ¿Te ha pasado que alguien se aleja de ti, te ignora y de repente sientes una rabia que te consume por dentro? Es como si una tormenta se desatara en tu cabeza. No puedes dejar de pensar en lo que hiciste mal, en por qué esa persona te está tratando así. Te cuesta concentrarte, te irritas fácilmente y cada pequeña cosa te molesta. La sensación de injusticia te carcome, y lo único que quieres es una explicación, una respuesta. Pero no llega. Y cuanto más ignorado te sientes, más grande se vuelve la rabia dentro de ti. Esa rabia no solo afecta tu estado de ánimo, sino que empieza a contaminar todo lo demás. Te vuelves reactivo, pierdes la paciencia con las personas que no tienen nada que ver con la situación, y sin darte cuenta, te envenenas a ti mismo. Lo peor es que esa otra persona probablemente ni siquiera esté pensando en ti en este momento. Está viviendo su vida, mientras tú sigues atrapado en un ciclo de enojo y frustración. Los estoicos hablaban mucho sobre el control de las emociones, especialmente de la ira. Marco Aurelio decía, el mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Y es que cuando reaccionas con rabia, le estás entregando tu poder a la otra persona. Dejas que dicte cómo te sientes, cómo actúa tu mente y cómo vives tu día. La rabia es una cadena que te ata al pasado y te impide avanzar. Pero tú no puedes permitirte ser esclavo de ella. Imagina que tienes un vaso de veneno en la mano. Cada vez que piensas en esa persona que te ignoró o se alejó, tomas un sorbo. Al principio, sientes que tienes razón en estar molesto. Pero con el tiempo,
ese veneno empieza a hacer estragos en tu interior. Te enferma, te drena energía y te vuelve alguien que no quieres ser. ¿De verdad quieres seguir bebiendo de ese vaso? La solución no está en confrontar a la otra persona, ni en exigir respuestas, ni en desahogar tu frustración con los demás. La solución está en cambiar tu percepción. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Cuando sientas que la rabia te consume, detente y pregúntate, ¿esto realmente vale mi paz mental? ¿Voy a permitir que alguien más controle mi felicidad? La ciencia respalda esto. Estudios han demostrado que el enojo prolongado aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que afecta tu sistema inmunológico y te hace más propenso a enfermedades. Además, la ira activa las mismas áreas del cerebro que el miedo, lo que significa que, sin darte cuenta, te estás programando para vivir en un estado constante de alerta y ansiedad. No solo es una cuestión de bienestar emocional, sino también de salud física. Entonces, ¿cómo sales de este ciclo? Primero, respira. Literalmente. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que reduce la respuesta al estrés. Luego, cambia el enfoque. En lugar de pensar en lo que perdiste, piensa en lo que ganaste. ¿Te libraste de alguien que no valoraba tu presencia? ¿Aprendiste algo sobre cómo manejar tus emociones? Usa esa energía que antes se iba en enojo para construir algo positivo. Haz ejercicio, aprende algo nuevo, sal con amigos que te aprecian de verdad. Y lo más importante, recuerda que nadie tiene el poder de hacerte sentir mal sin tu permiso. Tú decides qué impacto tiene la acción de otra persona en tu vida. No se trata de reprimir la rabia, sino de transformarla. Dejar que se disipe en lugar de aferrarte a ella. Porque al final del día, el mejor regalo que puedes darte es tu propia paz mental. Como decía Epicto, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino tu opinión sobre ello. Así que elige bien en qué quieres enfocar tu mente. Cuando alguien se aleja y te ignora, tú tienes dos opciones: llenarte de rabia y perder el control, o verlo como una oportunidad para fortalecerte, soltar y seguir adelante. La decisión siempre será tuya. Pero si hay algo que los estoicos nos enseñan, es que la verdadera fuerza está en el dominio propio. Porque la persona que realmente tiene el poder no es la que reacciona con ira, sino la que elige la paz por encima del caos. 8. Esa persona se arrepiente. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por alguien que te importa? Como si, de repente, esa persona se alejara sin explicación, dejando un vacío en el aire que te consume. Si alguna vez te ha pasado, sabes lo doloroso que puede ser. La frustración, la rabia, la confusión, todo eso surge cuando alguien te ignora, como si todo lo que hiciste no hubiera importado. ¿Qué hacer cuando una persona decide apartarse de tu vida sin previo aviso? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué pasa por tu mente cuando esa persona, que parecía ser tan importante para ti, de repente ya no te responde, te deja de lado o te da la espalda? Es un dilema que todos hemos enfrentado en algún momento, y es natural que la respuesta inicial sea una mezcla de enojo y descontrol. Cuando te ignoran, es fácil caer en la tentación de reaccionar impulsivamente, de buscar venganza o hacerle saber cuánto te han dolido. Pero, ¿sabías que esta es la reacción menos efectiva? Y no solo eso, sino que puede empeorar las cosas para ti. Lo que quiero contarte es que en momentos como estos, lo último que debes hacer es buscar respuestas en la confrontación directa o en la rabia. Si la otra persona se aleja y te ignora, hay algo mucho más poderoso que puedes hacer para cambiar la situación. Primero, no entres en ese juego. La rabia puede nublar tu juicio y hacer que tomes decisiones impulsivas. Cuando alguien te ignora, lo primero que pasa por tu mente es el impulso de defenderte, de gritar, de mostrarles lo mal que te han hecho. Sin embargo, esta reacción, aunque natural, no es la solución. Es en esos momentos cuando el estoicismo te ofrece una de sus lecciones más sabias. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción ante ellas. En lugar de caer en la trampa de la rabia, la clave está en asumir el control de tus emociones y aprender a gestionarlas de manera constructiva. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, decía: no dejes que el comportamiento de los demás perturbe tu paz interior. Este consejo no podría ser más relevante cuando alguien te ignora. Si tomas la rabia y decides actuar desde esa emoción, solo te hundirás más en el conflicto. Lo que necesitas hacer, en cambio, es dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente te está afectando. No es la acción de la otra persona, sino la forma en que estás eligiendo vivir ese momento. Imagina por un momento que te encuentras ante esta situación. En lugar de caer en la ira, decide tomar un respiro profundo. Te das un tiempo para procesar lo que está pasando. En lugar de reaccionar impulsivamente, decide observar tus emociones, aceptarlas y, finalmente, liberarte de ellas.
Esto no significa que estés ignorando lo que ha sucedido, sino que tomas el control sobre la forma en que enfrentas esa situación. Te das el poder de elegir cómo te afecta. Ahora, no te voy a dejar solo con una idea abstracta, porque sé que esto puede sonar difícil en la práctica. Te daré una solución más concreta, algo que puedes empezar a aplicar de inmediato. La siguiente vez que alguien se aleja de ti o te ignora, en lugar de buscar venganza o entrar en un círculo de emociones negativas, prueba esto. Toma un momento para evaluar la situación desde una perspectiva externa. Imagínate como un espectador de tu propia vida, viendo cómo reaccionas ante la indiferencia de la otra persona. Este ejercicio de distanciarte emocionalmente te permitirá ver las cosas con claridad y actuar con más sabiduría. ¿Alguna vez has escuchado la frase "el tiempo todo lo cura"? No es solo un cliché, es un principio respaldado por la ciencia. Los estudios han demostrado que, cuando tomamos un paso atrás y nos damos tiempo para procesar nuestras emociones, nuestras respuestas son más racionales y menos impulsivas. En otras palabras, si dejas que pase el tiempo y evitas actuar de inmediato desde la ira, puedes tomar decisiones mucho más sabias y efectivas. Este simple acto de respirar antes de reaccionar te permitirá elegir si realmente vale la pena seguir buscando la atención de alguien que no te está valorando. De hecho, los estudios en psicología han demostrado que las personas que practican la regulación emocional, como el autocontrol que proponen los estoicos, experimentan menos estrés y tienen una mayor capacidad para tomar decisiones equilibradas. Así que, en lugar de dejar que la ira te controle, lo que haces es tomar las riendas de tu mente y decidir cómo vas a vivir esa experiencia. Esto no solo es una forma de sanar el dolor emocional, sino que también te permite salir de la situación con una mayor sensación de control y poder. Y ahora, el cierre. Cuando dejas de perseguir a quien te ignora, cuando dejas de invertir energía en algo que está fuera de tu control, lo que realmente sucede es que te liberas. Y esa libertad es mucho más poderosa que cualquier intento de vengarte. Es como si estuvieras poniendo en marcha un proceso interno de sanación que te permite avanzar sin las cadenas del resentimiento o la frustración. Al final, lo que logras es recuperar tu paz y tu equilibrio emocional, lo cual es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Recuerda que, al final del día, tú eres el único responsable de cómo te sientes. La otra persona puede alejarse, pero tú siempre tienes la opción de elegir cómo responde. Así que la próxima vez que alguien te ignore, en lugar de caer en el ciclo de la rabia, elige ser el dueño de tu paz. Al hacerlo, no solo te liberas de la frustración, sino que también muestras una fortaleza que, a largo plazo, hará que esa persona se arrepienta de haberte dejado ir. 9. Esa persona estará más pendiente de ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien se aleja de ti, que te ignora, y te preguntas qué estás haciendo mal? Tal vez sientes que esta persona no te valora, o que ha perdido el interés. Es un sentimiento horrible, ¿verdad? Es como si estuvieras dando todo de ti, pero no recibes nada a cambio, y la incertidumbre te empieza a consumir. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Es algo que todos hemos vivido, y la pregunta es, ¿qué puedes hacer cuando esto sucede? La realidad es que, cuando alguien se aleja o te ignora, el primer impulso es tratar de llamar su atención, de demostrarles que eres valioso. Pero, a veces, lo que realmente pasa es que estás intensificando la distancia. En lugar de acercarte más, estás empujando a esa persona aún más lejos. Es una trampa común, y muchas veces nos dejamos llevar por ella sin darnos cuenta. El problema aquí es que, cuanto más intentas forzar la conexión, más pierdes el control sobre cómo la otra persona te percibe. Pero, ¿y si te dijera que hay algo mucho más poderoso que puedes hacer cuando alguien se aleja de ti? Algo que no solo te ayuda a mantener tu dignidad, sino que además puede hacer que esa persona se interese más por ti. Los estoicos, sabios esos de la antigüedad, tenían una visión muy clara sobre cómo lidiar con estas situaciones. Ellos comprendían que, cuando alguien se aleja, el control que tienes sobre la situación no está en lo que haces para retenerlos, sino en lo que haces contigo mismo. Epicteto, uno de los filósofos más conocidos, nos decía algo muy claro: no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo respondes tú. La clave aquí no es intentar desesperadamente atraer a alguien de vuelta, sino enfocar toda tu energía en ti mismo. No se trata de ser indiferente o insensible, sino de mantener tu paz interior y mostrarte como alguien que no depende de los demás para sentirse completo. En otras palabras, cuando alguien se aleja y te ignora, no entra en pánico ni te quedes atrapado en la desesperación. La respuesta está en alejarte también, pero de una manera que te permita crecer y ser aún más atractivo para esa persona. Imagina que en lugar de perseguir a esa persona, decide dejar que el espacio haga su trabajo. En lugar de mostrarte necesitado o ansioso por su atención, tomas un paso atrás. No porque no te importe,
sino porque entiendes que la mejor forma de hacer que alguien valore tu presencia es mostrándoles que tú eres alguien con una vida plena, una persona que no depende de la validación ajena para sentirse bien. Esto no significa que te convertirás en alguien frío o distante, sino que simplemente te des cuenta de que tu valor no depende de la atención que te brinden los demás. De hecho, es bastante probable que, al mostrar esta independencia emocional, esa persona comience a notarte más. El hecho de que ya no estés disponible al instante, que ya no estés persiguiéndola, hace que se pregunte qué está pasando, y en consecuencia, pueda sentir una mayor atracción por ti. El misterio y la distancia, a veces, son mucho más poderosos que cualquier intento de forzar una conexión. Ahora, ¿por qué esto funciona? Bueno, si vamos a la ciencia, encontramos que las personas tienden a valorar más lo que no tienen acceso inmediato. Este fenómeno tiene mucho que ver con la psicología de la escasez. Cuando algo es difícil de conseguir, cuando no está a nuestro alcance constantemente, tendemos a desearlo más. Este principio no solo se aplica a objetos materiales, sino también a relaciones. Cuando alguien muestra que tiene una vida independiente, con intereses y pasatiempos propios, y no está constantemente disponible, esa persona de alguna manera se convierte en más atractiva. Es como cuando alguien deja de seguirte en redes sociales, y de repente, te das cuenta de que su perfil te interesa más que nunca. El simple hecho de que ahora hay distancia, te hace darle más valor. Este principio de la escasez está respaldado por estudios científicos sobre la psicología humana. Investigaciones sobre la teoría de la reactancia indican que cuando sentimos que algo nos está siendo quitado, tendemos a luchar por recuperarlo. En el contexto de las relaciones, esto se traduce en que, cuando te alejas de una persona que te ignora, en lugar de seguir presionando, esta persona puede sentirse motivada a acercarse nuevamente, sintiendo que algo importante está fuera de su alcance. Por lo tanto, en lugar de seguir insistiendo y quedándote a la espera de que la otra persona cambie de actitud, lo mejor es centrarte en ti mismo, en tus propias pasiones, intereses y crecimiento personal. La solución está en construir una vida tan rica y satisfactoria que, cuando alguien regrese a tu vida, no lo haga porque lo hayas perseguido, sino porque, al final del día, tú eres una persona que brilla por sí misma. Ahora, esto no es un truco psicológico barato, sino una forma de encontrar el equilibrio y la paz interior. Los estoicos enseñaban que nuestra verdadera felicidad no depende de la presencia o la ausencia de otras personas, sino de nuestro estado interno. Al mejorar tu bienestar, al concentrarte en tu crecimiento personal y emocional, atraes a quienes realmente te valoran por lo que eres, no por lo que eres capaz de hacer por ellos. Al final del día, esta estrategia de alejarte y no perseguir a la persona que te ignora no solo mejora tus posibilidades de recuperar su atención, sino que te permite centrarte en lo que realmente importa, tu propio bienestar. No se trata de manipular a nadie, ni de jugar con los sentimientos de los demás, sino de tomar control sobre tu vida y ser la mejor versión de ti mismo. Así que, la próxima vez que alguien te ignore o se aleje, recuerda, no lo tomes como un rechazo, sino como una oportunidad para brillar aún más y ser aún más atractivo, no solo para esa persona, sino para ti mismo. La verdadera magia radica en lo que eres capaz de lograr cuando decides poner tu bienestar y crecimiento primero. 10. Sentirás celos si te ve feliz con otra persona. ¿Alguna vez has sentido que alguien que antes te prestaba mucha atención de repente comienza a ignorarte cuando te ve feliz con otra persona? Esa sensación de ser invisible, como si tu alegría les molestara más de lo que deberían admitir. Es un dilema que muchos hemos experimentado, y aunque nos cueste admitirlo, esa indiferencia puede doler más que una discusión directa. Imagínate esto, te estás sintiendo bien, has comenzado a salir con alguien más, o simplemente estás disfrutando de la vida y de tu tiempo con nuevas amistades. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que la persona que antes te prestaba atención comienza a alejarse, y lo peor de todo, a ignorarte? De repente, te sientes como si fueras invisible, como si tu felicidad fuera un obstáculo para ellos. Esto no es solo frustrante, sino también confuso. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué alguien a quien le importabas, de repente, parece que te está dando la espalda solo porque estás disfrutando de tu vida sin ellos? Este tipo de comportamiento tiene mucho que ver con los celos, una emoción que puede aparecer en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o incluso familiar. Los celos son una reacción natural cuando sentimos que algo o alguien está amenazando nuestra posición o afecto en la vida de otra persona. Sin embargo, el problema real no está en los celos en sí, sino en cómo respondemos a ellos. En situaciones como esta, donde te ven feliz con otra persona y se alejan, puede ser el resultado de una inseguridad personal o de un ego herido. La pregunta es, ¿qué puedes hacer al respecto? La filosofía estoica ofrece una perspectiva interesante sobre cómo manejar estas situaciones. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, nos enseñó que debemos centrarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar de lado lo que no lo está.
En otras palabras, si alguien decide alejarse de ti porque está celoso o se siente amenazado, esa es su reacción, algo que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante esa situación. El estoicismo nos recuerda que las emociones como los celos, la envidia y el resentimiento son respuestas que dependen de nuestra percepción y no de lo que otros hagan. Cuando te enfrentas a este tipo de situación, lo primero es no tomarlo de forma personal. La razón por la que esa persona te está ignorando puede tener más que ver con ellos que contigo. Su reacción está influenciada por sus inseguridades, no por tu valor como persona. Al comprender esto, te liberarás del peso emocional de la situación. Es como si hubieras estado atrapado en una rueda de emociones que no te pertenecen y ahora pudieras finalmente soltarla. Pero, ¿qué hacer cuando la otra persona se aleja por completo y te ignora? En lugar de intentar respuestas o aferrarte a esa relación, lo mejor es buscar que su comportamiento no refleje tu valor ni lo que aportas a las demás personas. A veces, las personas reaccionan a nuestras decisiones sin comprender que nuestras acciones no deben depender de ellas para validarse. Si decides seguir adelante con tu vida y tu felicidad, sin preocuparte por la reacción de la otra persona, esa distancia eventualmente les hará reflexionar sobre su comportamiento. El hecho de que sigas siendo feliz y sigas con tu vida mientras ellos se sienten inseguros podría desencadenar una reflexión interna que los haga cuestionar su actitud. Además, las investigaciones científicas sobre el comportamiento humano nos muestran que las personas tienden a sentir celos cuando perciben que alguien más está recibiendo lo que consideran su parte de atención o afecto. Esta percepción está ligada a nuestra tendencia natural a compararnos con los demás, lo que nos lleva a experimentar emociones como la inseguridad. Un estudio de la Universidad de Utah revela que los celos surgen cuando las personas sienten que están perdiendo su valor o estatus frente a los demás. En otras palabras, los celos no son tanto una respuesta a lo que está sucediendo, sino más bien una reacción interna ante la sensación de no ser suficiente. Aquí es donde entra en juego la importancia de construir una sólida autoestima. Si eres capaz de mantener tu independencia emocional y sentirte completo por ti mismo, no importa cuántas personas intenten competir por tu atención o afecto. El hecho de que alguien se aleje de ti porque estás feliz con otra persona refleja su falta de autoconfianza, no un defecto en ti. El verdadero poder radica en no dejar que las inseguridades de los demás afecten tu felicidad. La solución aquí no es perseguir a esa persona ni tratar de hacerlo sentir mejor. Eso solo perpetuaría un ciclo de validación externo que no es saludable para ninguno de los dos. En lugar de eso, concéntrate en lo que puedes controlar, tu vida, tu felicidad y tu bienestar. Sigue construyendo tu propio camino sin que la reacción de los demás te impida avanzar. Cuando te encuentras en una situación en la que alguien se aleja por los celos, en lugar de quedarte atrapado en la confusión o el dolor, simplemente sigue con tu vida, adelante consciente de que las personas que realmente te valoran y te aprecian estarán allí, independientemente de los celos o inseguridades que los demás puedan experimentar. A medida que sigues adelante con tu vida, recuerda que las emociones son transitorias. Las personas que sienten celos pueden aprender de su reacción o seguir adelante. Al final del día, lo más importante es que tú te sientas pleno y feliz, independientemente de lo que piensen o hagan los demás. Como los estoicos nos recuerdan, lo que está fuera de nuestro control no debe alterarnos. La verdadera libertad emocional radica en aceptar que no todo en la vida puede ser controlado y en aprender a ser feliz con lo que tenemos y lo que somos. Si alguien se aleja porque no soporta verte feliz con otra persona, es su desafío, no el tuyo. Tú sigues adelante con tu vida, siendo la mejor versión de ti mismo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.